Durante toda esta semana estamos haciendo las actividades relacionadas, enmarcadas en el 8M. Entonces esta tarde les toca a los más peques del PUN y haremos una actividad que es programación. Haremos programación con Scratch. Es una formación que ya vienen haciendo desde principio de año, pero hoy es una cuestión especial porque hoy vamos a programar una superheroína para que vean que nosotras podemos programar, construir, crear y ser protagonistas. Hacemos muchas formaciones diferentes. Esta tarde, por ejemplo, también coinciden en el espacio-tiempo la formación del grupo de salud. Una de nuestras alumnas, Carmen, que ha sido toda la vida médico de familia de aquí del Cantemanso, tiene un espacio con un grupo de participantes del PUN que se autogestionan ellos y que es un poco para la soledad no deseada, para cambiar el punto de mira en cuanto a la salud. Siempre me ha gustado mucho la vertiente holística de la persona, ¿no? De que no solo es el cuerpo, sino que hay un componente de cuerpo y mente, y en eso me he basado bastante en mi día a día de consulta. Y entonces, pues un día conocimos a Silvia, y entonces Silvia, muy amable, me ofreció un aula y poder venir y tener un grupo y recolectar personas, y con el tema le dimos el título de La otra mirada. Tenemos una formación también que es para las madres de la Escola Mela i Fontanals, para las familias de la escuela, que hacemos acompañamiento en este curso en castellano, catalán y digital a las familias para que puedan acompañar a sus hijos en la escuela, para conocer el territorio. Somos PUNOMNIA desde 1999 y somos uno de los pioneros aquí en el barrio del Raval, que creo que fuimos los tres del barrio del Raval, los pioneros en Cataluña, el Col·lèctic, el Casal dels Infants y nosotros.